aprovechando la conexión. Para los que son nuevos o nuevas en este chat, a ver, ver cine siempre implica yo digo, un trabajo intelectual, digamos, ¿no? Y sobre todo ver cine documental. Cuando digo que implica un trabajo intelectual es el tipo de cine que intentamos compartir, digamos, en estos encuentros. Complejo, y cuando digo complejo, requiere un intelectual por parte de los espectadores o espectadoras que son ustedes en este caso, digamos, ¿no? Con esto, digo, y esto ya me lo han escuchado decir varias veces, no estoy clasificando entre un cine, digo, entre distintos eslabones digo, nada, el cine es el cine, y el cine es entretenimiento, y el cine es reflexión, y el cine es pensamiento. Pero a la vez también implica distinto trabajo nosotros frente a eso que queremos ver. Entonces, por eso es que cuántas veces nos hemos encontrado diciendo, che, vamos a ver una película, pero no tengo mucha ganas de pensar. ¿No? Entonces ahí uno elige el género de la película que tiene ganas de ver y es absolutamente lícito, ¿no? No está más que aclararlo. Entonces, veamos una comedia o veamos algo pasatista. Digo, cuando uno dice veamos una comedia o algo pasatista, es bueno, algo que nada, algo que, ¿no? Que dice alguien conocido que vacía la papelera de reciclaje, ¿no? O sea, que vaciar la papelera. Bueno, entonces nada, veo algo más que tiene que ver con la entretención, con la comedia o con el suspenso, digo, bueno, y así tantos otros géneros. Y hay por momentos que, digamos, el cine digo, adquiere más compromiso por parte del espectador y por parte de la espectadora. El tipo de cine que nosotros compartimos aquí ya hace varios años y que seguimos compartiendo, requiere un compromiso, digo, bastante importante. Cuando digo un compromiso bastante importante es, bueno, hay que hacer un trabajo intelectual para aquello que estamos viendo, en mayor o menor medida. Todas estas aclaraciones las hago porque, bueno, aquí sin lugar a dudas que el primer documental con el que abrimos, digamos, este nuevo ciclo, es un documental, digo, difícil de tramitar. Cuando digo difícil de tramitar es, por un lado, por la temática, ¿sí? Digo, la temática es una temática muy fuerte que nos atraviesa, es una temática que está presente en nuestras vidas, diría casi a diario, ¿no? Más allá de las épocas, digo, ¿cuántas veces por día? ¿O cuántas veces por semana o por mes se habla del 2001? ¿No? Digo, es un comentario, digo, permanente. Esto va a terminar, esto va a empezar, esto fue, así empezó el 2001, así terminó el 2001, esto pasó en el 2001, ¿será como el 2001? ¿Se va a repetir el 2001? Digo, hace 24 años que esa frase forma parte de nuestra cotidianidad, digamos, ¿no? O sea, es muy cotidiano, el 2001 está muy cotidiano, sobre todo en gente que tiene nuestra edad, obviamente, ¿no? Completamente diferente significa para pibes que tienen tipo, hasta 30 años, que seguramente el 2001 a algunos les podrá significar algún comentario, algún recuerdo de los padres o de las madres o de los abuelos, de alguna característica, pero no mucho más que eso, digamos, ¿no? Pero bien, la referencia está todo el tiempo sobre el 2001. Y la película que yo elegí para abrir, digamos, para abrir este encuentro, nada, me parecía que era una película difícil. Seguramente no hubiese sido la primera película para abrir un encuentro si empezábamos a hablar de cine documental y la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que están aquí ya tienen un entrenamiento, digamos, en ver cine documental, con lo cual, bueno, ese entrenamiento, ¿no? Digo, el entrenamiento de ver tanto cine, uno va moldeando también la mirada y va moldeando entre comillas, los gustos, ¿no? Entonces, bueno, están acostumbrados ya a pararse frente a esta obra. Quizás hace 4 o 5 años hubiera sido mucho más complejo. Pues bien, por más de que había gente nueva, insisto, y ahí pido algún tipo de disculpas, digamos, ¿no? Bueno, empezamos con un film, yo diría, durísimo desde varios sentidos. Primero, por el tema. ¿No? El tema del contenido. Digo, el contenido, insisto, es sobre el 2001, está hablando de muertes que seguramente nos afectan en distinta medida, pero que nos han afectado muchísimo sobre lo que sucedió en aquel tiempo. Y la forma narrativa también, ¿no? Y ahí hablando un poco más allá del contenido, hablando del cine, también es una forma narrativa muy interesante y muy compleja, digamos, a la vez, ¿no? Por un lado, tiene las típicas entrevistas del cine documental, ¿no? Uno cuando habla cine documental siempre va a hablar de entrevistas. Digo, la entrevista forma parte, digo, es muy difícil salirse. Sí hemos compartido algunos documentales en los cuales no había entrevistas.
Ahora, las entrevistas cobran también diversas formas, ¿no? Hemos hablado ya, digo, una cosa es la entrevista más expositiva, digo, del dominado gusto parlante, ¿no? Digo, el tipo que está, o la mujer que está frente a cámara y que da su testimonio, diferente a, bueno, un tipo de entrevista, si se quiere, más encubierta, en la cual hay más un diálogo entre el director, la directora y quien participa, o entre los propios protagonistas, se da otro tipo, digamos, de diálogo, ¿no? Pero, digo, aquí, digo, claramente, digo, este documental parte de la entrevista. Ahora, unas entrevistas, digamos, nada, que tienen una selección súper interesante y sobre todo de quien va siendo en algún sentido el narrador, digamos, de este film, ¿no? Que más allá de que está, digamos, que está, digamos, personificado, valga la redundancia, en una persona determinada, también está contada en realidad por la ciencia, digo, ¿no? Y me parecía que eso era lo más interesante, una de las cosas, tiene varias, que tiene interesante, digamos, este documental. Primero, el rigor documental de lo que se investiga, ¿sí? Digo, no se habla digo, no, se está dando, digamos, o sea, se está contando, ¿sí? A través de una institución tan prestigiosa como es el CONICET, y que trabaja sobre las imágenes del 2001 y a partir de ahí, entonces, intenta ordenar en algún sentido ese caos, ¿sí? Que fue esa historia, ¿no? Digo, cuando recordamos el 2001, por las propias vivencias, seguramente cada uno de ustedes que está aquí recuerda algún momento del 2001, ¿sí? O el 20 de diciembre, o el 21, o el 18, no importa cuál, pero todos tenemos una imagen que después también me gustaría trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, si uno tendría que elegir una imagen propia del 2001, después tenemos un montón de imágenes fragmentadas de los medios masivos de comunicación en aquel tiempo, ¿no? Digo, en aquel tiempo, digo, consumíamos obviamente muchísima tele, sobre todo televisión, que era el medio por excelencia en aquel tiempo, con lo cual nos quedan un montón de imágenes fragmentadas. Y después lo que digo, la idea de rever, ¿no? Digo, hemos visto infinidad de veces esas imágenes, bueno, contadas en otro tiempo, ¿no? Contadas en películas, contadas en noticieros, contadas en memes. Digo, a ver, ¿cuántas imágenes vimos del helicóptero? ¿Cuántos memes vimos acerca del famoso helicóptero que se lleva, digamos, al presidente de la Rúa, ¿no? Hoy uno habla de helicóptero y ya, digo, hace referencia sí o sí al 2001, al 20 de diciembre del 2001 en la Casa Rosada. Bien, todo eso ya ha sido muy contado y me parecía interesante que este documental nos trae como esa frescura de poder contar algo no nuevo, pero algo con rigor científico, ¿no? Digo, algo que tiene un rigor científico que me parece nada, que me parece sumamente, digamos, relevante. Entonces, un documental que es contundente desde los testimonios, digamos, ¿no? Digo, los testimonios son muy contundentes. No son los testimonios que estamos más acostumbrados a escuchar sobre el 2001, ¿no? Digo, tienen otro tamiz estos testimonios porque son de aquellos que analizan las imágenes, que interpretan las imágenes, ¿sí? Y me parece que hay algo muy importante. Un montaje también súper interesante, ¿no? El montaje, digamos, de aquellas imágenes con las historias que se narran, con las historias que se cuentan. Me parece que ahí hay algo también que, insisto, construye una narrativa muy poderosa. La música también, ¿no? Digo, la musicalización del documental, digo, genera esa identificación, si se quiere, con el pasado, digamos, ¿no? Bueno, a través de la musicalización del documental uno también puede ir hacia atrás y sobre todo, y ahí vuelvo a repetir algo que dije hace unos minutos, que ordena el caos, digamos, ¿no? O sea, digo, el 2001, insisto, esos días fueron, sin lugar a dudas, días absolutamente caóticos. Bien, me parece que este documental en algún lugar nos ordena, digamos, ese caos, ¿no? Y me parece que desde ahí tiene, nada, insisto, un gran valor simbólico el film. Eh, entonces, vuelvo para los nuevos, para las nuevas, nada, insisto que seguramente ha sido un documental a veces hasta difícil de poder leer. Leía algo en el chat algo de ello mencionaban, digamos, ¿no? Y sobre todo,
vuelvo también, hay algo que me parece interesante del cine documental, que es la distancia también que se tiene con los hechos. Digo, ¿no? Han pasado, desde que el documental se estrenó en 2021-2022. No hay, estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata hace algunos años, no está, no está en redes, o sea, no está en ninguna plataforma. Nada, lo tenemos porque, bueno, porque nada, la gente que trabajó en ese documental son nada, compañeros, colegas míos, el editor es el montajista Emiliano Serra, es el mismo montajista que ha hecho de mis películas, entonces, bueno, conseguimos ese documental, o sea, no está, digamos, ahí en algunas plataformas, hay algunas cosas en internet, pero hay poco, no hay tanto, ¿no? Hemos compartido muchos documentales en los cuales uno, digo, con solo googlear o pedirle a la inteligencia artificial aparecían un montón de críticas o de casos. Este hay menos, porque, bueno, todavía está como en vías de desarrollo. También está bueno decirlo, el lugar de la producción. Esto nace dentro del CONICET, sigue existiendo, pero no sé la imagen de hacerle de lo pequeño que es ahora, pero allá por el 2007-2008 se creó se creó dentro del CONICET el organismo de CONICET documental, ¿no? O sea, dentro del CONICET había una oficina que se encargaba de hacer documentales. Ahí nace la idea de hacer, digamos, este documental, ¿no? Digo, documentar esto, digamos, insisto, con carácter científico, como tantas otras cosas más que han sucedido. Bien, eso, como ya sabrán, se ha reducido expresión, que se ha hecho bueno, a la ciencia y al cine, a Concierto Documental le tocó, ¿no? Los tiros le llegaron por todos los lugares, lamentablemente, pero bueno, ahí estamos. Yo elegí dos cosas, antes de pasar a dar la palabra, elegí dos cosas que me parecen interesantes, nada, para poder compartir, más allá de mi palabra, más allá de la palabra de ustedes. Una es un registro con la voz del director, Juan Polio es el director de este documental. Unas cosas que me parece que están buenas, que no están dichas en el documental y que están buenas que lo podamos escuchar. Y después una breve entrevista, bueno, no tan breve, que le hizo Oscar Ranzani en Página 12 a partir del estreno. Así que nada, comparto ahora, sobre todo, digamos, la entrevista a Juan Polio, así también lo conocen y lo escuchan. Son algunos fragmentos que yo seleccioné. Después, si tienen ganas de ver toda la entrevista completa, dura más o menos media hora, es súper interesante. Nada, es de un canal de San Juan, creo que le hace una entrevista a partir de que la película participa en un festival de cine. Yo seleccioné dos fragmentos nada más, que me parece que está bueno para poder compartir. Después, si tienen ganas, obviamente, ven la nota completa y después vamos a algunas cositas de ahí de Página 12 para poder compartir. Luis, veo tu mano levantada. ¿Querías decir algo? Y ya paso a compartir, mientras yo voy buscando para compartir. Sí, Alejandro, cuando dijiste lo intelectual, Ujú. lo que me llamó la atención es el nombre del documental. Y Sí. empecé a investigar y entró el libro de Edgar Allan Poe y todo lo demás. Qué interesante. Y por Ujú. eso digo que lo del intelectual vino bárbaro, exactamente, es así, ¿no? Hay que moverle el cerebro y empecé a buscar y me gustó. Porque es algo que vamos a ver ahora que cuenta el director, digamos, de la película. Me pasó lo mismo. Ah, está bueno. Aparte es un nombre, hasta uno diría, poco marketinero, ¿no? Para los buscadores, Claro, claro. se escribe con la diéresis en la O, Maelstrom, y uno dice, yo recuerdo cuando estaban editando, digamos, ¿no? A ver, el 2001 nos queda claro, ¿no? Digo, insisto, la película esta se podría llamar 2001, y ya, aunque también está 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Odisea del espacio. Kubrick jamás se imaginó que nosotros los argentinos habíamos ¿Y cómo tenido tenés? El nuestro. nuestra propia Odisea. Pero bueno, quizás uno es verdad que dice 2001 y que lo puede también relacionar con Stanley Kubrick y Odisea. Claro, eh, exacto. pero bueno, el 2001, pero bueno, la palabra anterior es lo que cuenta uno de los fragmentos, no recuerdo si el primero o el segundo, me parece que es el primero, es lo que cuenta Juan Pollo. Así que buenísimo, Luis, tu comentario viene bien Bueno, bueno. ah, para que yo comparta esto. Así que Y la ahí voy, imagen que me quedó, más que comparto. imagen, fue un audio de una persona que dijo, yo pensé que en el 2001 se hacía una revolución. Y no Ujú. pasó. Y no No. pasó. Nada más. Ahí comparto. Son dos fragmentitos. Eh, ahí está, ahí estoy compartiendo, según me dice, está todo bien. Cualquier cosa, si saben, Cambiamos. es de 7:10.
Cualquier cosa, si no se escucha, si no se me gritan fuerte. Ahí estamos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las condiciones para que eso sucediera, ¿no? Seguro. Entonces Oh, tiene que perdón, ver cinco con diez eso, 5-10, me equivoqué yo. bueno, por el 5-10 en 5-10. pero voy a contar Es un poco difícil, cómo claro, surge claro. porque el título se explica en la película. Ok. Ahí va. Está hablando exactamente de esto que mencionábamos con Luis, que era el título de la película. Y tiene que ver con una anécdota que cuenta el físico Rodolfo Pregliasco, que tiene que ver con algo que le inspiró a él, que es un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama Un descenso al Maelstrom. Y el Maelstrom es un remolino que se forma en las costas de Noruega, en el océano, que lo que hace es llevar todo hacia las profundidades, ¿no? Ujú. Y en ese contexto, en ese fenómeno marítimo, queda atrapado un marinero eh, que va hundiéndose con su barco y para salvar su vida empieza a analizar los fenómenos que suceden dentro del remolino. Bien. Empieza a ver con qué velocidad los objetos caen hacia el fondo del mar, qué es lo que resiste más, y así logra ver que las cosas menos pesadas, como un barril que está flotando en el agua, descienden mucho más lento. Entonces salta del barco y se aferra al barril y así salva su vida, digamos, ¿no? Entonces, más allá de la anécdota que es así más o menos contada por Pregliasco en algún momento de la película, nos parecía a nosotros que generaba como una asociación de ideas que tenía que ver con este desorden que tenían las imágenes que fueron aportadas a la causa, a la justicia de ese día, y que con este trabajo, o si uno le hace las preguntas adecuadas, o por lo menos preguntas para ver qué respuestas hay de qué es lo que sucedió ese día, uno no puede ir encontrando indicios, puede ir encontrando esas pequeñas respuestas que explican por qué la Policía Federal asesinó a 5 manifestantes ese día y qué No. fue lo que sucedió, cuáles fueron las condiciones para que eso sucediera, ¿no? Seguro. Entonces tiene que ver con eso, bueno, con analizar un fenómeno que a priori puede no tener sentido, pero en realidad sí lo tiene si uno se toma el tiempo para hacerle preguntas a esos materiales, ¿no? Seguro. Bien. Asociación de Voy ahora ideas que tenía que ver. a otro fragmento, porque digo, también hay que pensar, digo, ¿no? Que cuenta, y me parecía que está bueno compartir, que cuenta sobre las imágenes, digamos, ¿no? Cuando digo que cuenta sobre las imágenes es, bueno, estas imágenes, digamos, no es lo mismo, digamos, ¿no? Hoy las cámaras, hoy está, digo, las zonas aparte donde sucede el registro que ellos tienen, hoy están inundadas de cámaras, ¿no? De control, de vigilancia y de control inundadas. En aquel tiempo son imágenes de otro orden, ¿no? Digo, y entonces él cuenta un poquito más cómo fue, bueno, cómo fue trabajar con esas imágenes, digamos, de aquel tiempo, de aquel 2001, ¿no? Digo, previo a lo que, o por lo menos era, comenzaba a ser el auge de lo que después hoy conocemos como la imagen digital, digamos, ¿no? Bueno, eran los principios, digamos, ¿no? Fines de los 90, principios de los 2000, en donde, bueno, la digitalización, digo, sobre todo de la imagen, pasó a ser parte de nuestra vida, ¿no? Hoy, imagínense la cantidad de cuántas horas por día tendríamos, no solamente de las cámaras de seguridad, digamos, de los lugares en donde sucedían los hechos, sino también las propias cámaras de los celulares, de la gente filmando, ¿no? Bueno, sería, no sé, no hay volumen para poder pensarlo. Así que el otro fragmento que elegí es un poco que él cuenta cómo fue trabajar con esas imágenes que está acá en 8:15. Ahí va. Había tanto monitoreo como hoy, ¿no? Había, pero con una limitación mucho mayor en cuanto a lo tecnológico, ¿no? Claro. El documental y el trabajo que hizo Pregliasco, que lo que construyó es este programa que él llama el Panóptico, en donde sincroniza todas estas imágenes. Pensemos, o sea, en ese sistema y a la causa fueron incorporadas las cámaras de seguridad de la Policía Federal, pero bueno, esas cámaras se grababan en VHS en la central de policía, digamos, en Claro. la sala de situación de la Policía Federal, y se grababan en una casetera, en un VHS, y se elegía en qué momento grabar cada cámara y se grababan una parte una tras de otra, no es que
quedaban grabadas todas de forma simultánea todo el tiempo. Entonces ya hay una selección de información. Se grababa Claro. supuestamente lo que el operador iba eligiendo en donde sucedían cosas, pero bueno, no quedaba grabado todo porque técnicamente no había un sistema que pudiese sostener, grabar todas esas cámaras que había en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal en ese momento, en ese lugar de la Plaza de Mayo y menos en toda la ciudad. Y después también eran imágenes, como decía, que en general eran algunos tapes brutos de canales de televisión, fotografías de fotógrafos independientes, también videos de documentalistas independientes, que eran videos grabados en cinta, ¿no? Que en general no tenían referencia y te queda la geolocalización y el horario incluso, no tenían ningún tipo de referencia. Entonces el trabajo de Pregliasco, del físico, fue ir estudiando qué elementos había en todos esos materiales para poder determinar el horario. Desde Claro. los más simples, que pueden ser el reloj pulsera de una persona o un reloj que había en la calle, digamos, de público, a los más complejos, que tienen que ver, por ejemplo, con la inclinación de las sombras de los objetos dentro de las imágenes, Sí. para poder establecer horarios, ¿no? Entonces, todos esos elementos se fueron acumulando en este sistema que él creó para poder ir ordenando todas las fotografías, los fragmentos de video y poder armar el rompecabezas de ese día, ¿no? De cómo empieza el 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo a las 8 de la mañana y cómo termina, para poder saber qué efectivos policiales estaban cercanos a los horarios y a los lugares en donde fueron asesinados manifestantes, cómo habían sido los movimientos de la policía para entender el operativo y poder determinar las responsabilidades de quienes impartieron órdenes ese día, ¿no? Seguro. Porque el juicio lo que hace es condenar a autores materiales y también a funcionarios, digamos, en donde se haya condenado a responsables políticos por toma de decisiones en operativos de represión de movilizaciones sociales, ¿no? Seguro. Muy Eh, interesante, Juan. ahí dejo de compartir. Bueno, por un lado, esto que mencionábamos antes, que Luis daba también, me daba pie acerca del cuento de Edgar Allan Poe, que no lo he leído, lo tengo ahí como agendado y me dieron ganas de leerlo. Es un cuento corto, aparte, son pocas páginas. Me lo bajé, después si alguien se lo quiere bajar por ahí, lo quieren compartir también, pero nada, me gustó la idea de ese remolino que se come a los barcos, si alguien se da cuenta que, bueno, cuanto menos peso en el mar y se ata al barril, así que nada, me gustó el cuento de Edgar Allan Poe, insisto, no lo leí, pero quizás sea de una lectura interesante. Y por otro lado, el uso de los materiales. Digo, el uso de los materiales por un lado, y también cómo esos materiales, cómo jugaron, digamos, a la hora de presentarlos también para la causa, ¿no? Digo, porque esos materiales fueron forma de causa, pero insisto, del caos, ¿no? Ahí Juan lo dice cuando yo cuando lo escuchaba a Juan, digo, no, claro, es muy simple. Digo, a ver, hoy todo el registro que tenemos nosotros tiene geolocalización, ¿no? Entonces tiene la hora, la geolocalización en el lugar donde estamos. Digo, no, nuestros aparatitos están junto con nosotros y nos sirven y son muy útiles y a la vez también develan absolutamente todo, ¿no? Bien, en aquel entonces las referencias de todas esas cintas de tanto de la Policía Federal, que sí podía tener la hora, pero después de lo más casero, de la gente que tenía, digo, era muy difícil poder trabajar con esos materiales. Digo, insisto, lo interesante de la película es, para hacer una película esos materiales le pueden servir, pero para presentarlos como causa, para condena no, digamos, ¿no? Digo, una cosa es, digo, está claro, ¿no? Una cosa es hacer cine y otra cosa es que esos materiales sean presentados ante la justicia para que se dictamine, digamos, justicia. Es de dos órdenes completamente diferentes. La labor de este físico, entonces, dentro del CONICET, es poder ordenar, insisto, ese caos, pero no para hacer una película, para presentarlos, digamos, como causa, ¿no? Y me parece que nada, que ahí hay algo súper interesante. El caos del cual se habla ahí, digamos, ¿no? Digo, el caos de no entender, o por lo menos de difícil clasificación de a qué hora, en qué lugar y dónde fue, hoy quizás sería con la inmensidad, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, pensar, ojalá.
y deseamos que jamás vuelva a suceder algo ni parecido, digamos, ¿no? En la Argentina ni en ningún lugar del mundo, está claro esto, pero sabemos que sucede. Bueno, los registros que hay hoy, ¿no? Digo, la cantidad de registros que hoy hay, podríamos decir, hasta de cada miércoles en la Plaza Congreso, digamos, ¿no? Bien, bueno, implica otro, insisto, otro trabajo con las imágenes, pero bueno, me gustaban estas dos opiniones de Juan. Susana, ¿querías decir algo? Que ahí te vi levantar la mano con el cuento. Me Sí, imagino que leíste el cuento de Poe. A ver. sí. Hará como unos 10 años, yo sabía algo de inglés, de joven estudié, y bueno, se me ocurrió porque acá cerca hay un instituto ir a estudiar inglés. Bueno, en un momento nos manda la profesora en inglés un cuento de Edgar Allan Poe, Maestro. Eh, y nadie en el curso se preguntó de dónde sacó ese nombre, ¿no? Porque uno al ver los dos puntitos arriba sabe que no, no es una palabra inglesa, ¿no? Tal Entonces, cual. bueno, ahí empecé a investigar que en las Islas Lofoten, en Noruega, se formaba ese remolino. Obviamente nada que ver como lo describe Poe, ¿no? Una cosa que se tragaba los barcos enteros. Entonces, bueno, ahí me vino bien para decir todo lo que acá se dijo, ¿no? De por qué este documental se llama Maelstrom, ¿no es cierto? Tiene una asociación fantástica. Está buenísimo. Está bárbaro. Insisto, la película, nada, por lo menos a mí me invitó a leer el cuento. Así que nada, intentaré hacerlo próximamente. A ver, si les parece, yo voy a compartir ahora así, así también que vengo, sí, ya son 5 menos 5, así que así también damos paso. Me gustaría que en las intervenciones que tengan ganas, obviamente, como siempre, de poder comentar, de poder discutir, de poder pensar, le agreguen más allá de lo que pensaron, de lo que tengan ganas de compartir. Ahora abrimos el juego. Antes voy a leer una o dos cositas de la entrevista a Juan Polio y termino mi intervención. Después tengo otras cositas más. Si no hay tiempo, igual, si no, después ya saben que va a estar ahí en el chat, pero que puedan también, cada uno de ustedes, de los que tengan ganas de hablar, obviamente, puedan, digo, estamos trabajando con la representación de la imagen del 2001, digamos, ¿no? Y cuando voy a la representación de la imagen es, bueno, ¿qué imagen ustedes recuerdan como si uno tendría que elegir una imagen propia del 2001, ¿cuál elegiría? Insisto, ¿no? Muy de la propia, digo, muy desde ustedes mismos, digo, no hace falta bueno, alguien puede citar alguno, digo, lo que quieran, pero lo que voy es cuál es la imagen que hoy les queda del 2001, sin buscar veracidad ni buscar empiria en esa imagen, digamos, ¿no? O sea, es lo que uno recuerda, y ahí también es interesante, ¿no? La memoria también selecciona, y nuestra memoria también selecciona, y cómo selecciona, está bueno quizás hacer este ejercicio. Así que mientras yo comparto una o dos momentos de la entrevista de Juan, que son que es la entrevista, insisto, de Oscar Lanzani, que después se las comparto completa porque es re linda, pero yo tengo dos o tres preguntitas que quiero compartir. Vamos después a comentarios y opiniones y agréguenle este pequeño rulo de, bueno, a ver, ¿qué imagen se les viene a la cabeza cuando se habla del 2001? Insisto, imágenes de lo público, imágenes de lo privado, digo, yo tengo la propia, obviamente, que que con el tiempo uno le va también como agregando condimentos, ¿no? Digo, la va reelaborando todo el tiempo y la va repensando todo el tiempo. Así que les doy esa doble tarea. Banquenme un segundo que voy a la nota, que acá está. Eh, les quería compartir son las primeras dos preguntas que están buenísimas, insisto, que da pie a después el reportaje entero y después el final, que lo dejo para el final. Acá está. Ahí la abro. Ahí comparto, ¿eh? De que me aparecen unas cuantas publicidades que ya he bajado. Un dato que acá que también da la nota, es que el director en el momento, digamos, en el momento del 2001, ahí está. En el 2001 tenía 17 años, digamos, ¿no? El director de la peli. Nada, que me parece una edad ah, una edad interesante para poder pensar tantos años después y para poder armar este documental, ¿no? Me parece que es un dato, nada, que vale la pena. Uy, esperen que no puedo compartir, ahí estoy.
¿Dónde está? Ahí está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Eh, voy, eh, voy a las primeras tres preguntas y abrimos la rueda y después me quedan algunas preguntitas más y también después les comparto la nota que es bastante más larga y que está muy buena la nota de Oscar Lanzani que le hacen en página 12. La primera es la media como la obvia de cómo surgió la idea de la película y contesta Juan. Dice, cuando llegamos a entrevistar a Pregliasco, previo al documental, entre los casos que él tenía estaba el juicio del 2001. De ese juicio yo no tenía recuerdos, ni que 15 años después se había hecho un juicio en el que hubo condenas. No, digo, también es esto algo interesante. No sé por qué no me sucedió a mí, pero tenía registro del juicio y de las condenas. Pero tampoco tuvo, obviamente, tanta prensa este juicio, ¿no? Y ver de nuevo ahí en el banquillo de los acusados a los que habían sido los responsables, sobre todo de funcionarios, me parece que también es un hallazgo súper interesante, digamos, a ver, no sé cómo, pero a ver, la imagen no pareciera darle tanta importancia a aquello que ha sucedido, ¿no? Digo, a ver, no sé por qué la ligo con, aunque es de otro orden, es completamente diferente, pero recordamos, bueno, quizás recordemos más el juicio de las juntas, más por la película 1985 que por el juicio de las juntas en sí, pero podemos tener una reconstrucción monumental, si se quiere, ¿no? Digo, de registro del juicio a las juntas, ¿no? En el lugar, bueno, aquí, ¿no? En una sala media como, ¿no? Una sala pequeña ahí, todo desperdido, ¿no? Una cosa, digo, no ha tenido la importancia, pero no por el lugar, sino por cómo está, digo, por los lugares o cómo está contado lo que sucedió con ese juicio de lo que fue en el 2001. Pero bueno, apreciación personal. Dice, por un lado, por lo poco conocido del juicio y por cómo se había reconstruido ese día. Empezó a aparecer la posibilidad de hacer una película, sobre todo porque el peritaje tiene que ver con materiales audiovisuales, fotografías y videos para reconstruir un día. Lo que se había hecho hasta ahora estaba muy desordenado en relación a lo que se podía reconstruir. No estaba ordenado como sí se había logrado a partir del peritaje durante la causa judicial. El juicio duró 2 años y había un montón de material, más todo lo registrado ese día. Ahí empezó a aparecer la idea de la película. Empezamos a trabajar en el guión y a estudiar la causa y la sentencia. O sea que la idea de que Pregliasco reconstruyó la investigación que aportó la justicia llegó después. Y ahí va. Exacto. Lo empezamos a ver al analizar la pericia porque no entendíamos de qué se trataba o era muy difícil. Son muchos protagonistas, muchas víctimas. Era muy complejo todo. Entonces empezamos a leer el bibliorato de la explicación del peritaje que Pregliasco presentó a la justicia. Empezamos a hacer correr el panóptico, a ejecutarlo para ver cómo funcionaba. Y mientras escribíamos el guión, dijimos, hagamos que Pregliasco esté en un estudio con las imágenes. La única forma de contar la pericia era realmente reconstruyendo ese día, el 20 de diciembre del 2001. La película tenía que ser sobre cómo empezó ese día y cómo terminó, ¿no? Digo, y acá voy a la tercera y ya abro, ¿eh? Pero acá digo, hay una decisión editorial o una decisión, digamos, en este caso narrativo, que es, bueno, ¿qué elijo contar, no? Digo, elijo contar un día, ¿sí? Y con este protagonista y elijo esta idea de panóptico, digamos, ¿no? Que obviamente cuando hablamos del panóptico, digo, quién más, quién menos, siempre nos estamos refiriendo a escuchado hablar sobre Foucault, que es la próxima pregunta que le hace Oscar Ranzani. Dice, cuando señalas panóptico, se asocia automáticamente a Foucault. Claro, él se inspiró en Foucault para ponerle nombre al programa. Es un programa que la película toma para reconstruir ese día, que te permite, poniendo la hora del lugar de ese 20 de diciembre, ver todas las imágenes que se registraron, de las que fueron aportadas a la causa en ese preciso momento. Entonces, podés tener diferentes puntos de vista. Es como una inversión del sistema de vigilancia del panóptico de la propia policía que te permite ver quiénes estuvieron involucrados en cada uno de los hechos. De los que hay imágenes, entender un poco los movimientos de los manifestantes y de la Policía Federal para poder determinar las responsabilidades en las órdenes que se dieron. Entonces, la peli va reconstruyendo todo con todos esos materiales y los testimonios del juicio y entrevistas actuales, qué fue lo que pasó ese día. Un poco lo que aprendimos es que una pericia sola no determina las responsabilidades, no alcanza. Sí fue fundamental el peritaje de Perigliasco
porque permitió encabalgar las radios policiales de las que había registro ese día. Entonces, todo empezaba a tener sentido. Cuando ya con el día armado las imágenes podías ponerle arriba la orden y ver si lo que se decía se cumplía o no, que se omitía y, y compararlo con un testimonio de alguien que estaba filmando en esas imágenes. Bueno, después se habla de las 300 horas, como ahí verán, después comparto alguna cosa más, pero bueno, digo, más de 300 horas es la que se clasificaron en aquel día, que es un montón, pero insisto, hoy no es nada, digamos, ¿no? Digo, 300 horas en aquel tiempo era un montón para poder ser pensado. Bueno, hoy pasa a ser, digamos, nada, pasa a ser muy poco. Pero bien, vuelvo a lo mismo y cierro con esto y abro los comentarios. Digo, también me parece importante que ustedes tomen también en cuenta, digo, ¿no? A los que se van metiendo en esta idea del cine documental. Bueno, la decisión que toma también el director, ¿no? En este caso Juan Polio, la decisión de un día, ¿no? Digo, esto se va a contar en un día, con estas imágenes, con este registro, con esta fórmula, parece que es una característica absoluta y distintiva del film, ¿no? Digo, me parece que el film propone, digamos, una narrativa diferente hasta ahora a la como se ha contado el 2001, ¿no? Los acontecimientos para el cine documental, como siempre decimos, tienen múltiples formas de poder ser contados, ¿no? Digo, bueno, aquí hay una. Bueno, hay tantas otras películas que cuentan, no hay tantas, pero los hay. Varias películas que cuentan el 2001, digamos, de otra forma, ¿sí? La ficción, por ejemplo, todavía no, digo, la ficción película, no la ficción serie. La ficción serie ha contado el 2001. El año pasado o el anterior hay una serie sobre el 2001, nada, muy, muy interesante. No hay película todavía, uno podría decir, no sobre el 2001, digo, no hay película de ficción. Sí hay documentales, La crisis causó dos nuevas muertes, este documental y tantos otros. Bien, no ha sucedido lo mismo con el cine de ficción. Insisto, siempre es provisorio, siempre es todavía, ¿no? Digo, seguramente alguien en algún momento va a contar el 2001 a través de la ficción y que no se, y a través de la ficción, no serie, ¿no? Porque, insisto, serie ya está contada, creo que se llama 2001, creo que la serie tiene ese nombre, 2001. Me silencio un ratito y escucho ahí, voy dando a las manos que están ahí levantadas para comenzar. Adriana, primero. Adriana Susana. Acuérdense que tienen que abrir los micrófonos que están todos muteados. Hola. Bueno, me presento porque nunca me presenté. Yo No estuviste la vez pasada, perdón, perdón. estuve la vez pasada y la verdad, la primera vez y estoy encantadísima con estos cursos. Muy, muy agradecida además, muy hermosos. Con respecto, estuve viendo el documental, lo vi hasta la mitad y es hiper doloroso. Yo recuerdo, el 19 de diciembre es mi cumpleaños y ese día yo había estado a la tarde con mi madre, habíamos ido al cine y se empezaban a cerrar los negocios y no nos dimos cuenta de qué era, porque yo estaba obviamente siempre muy involucrada en la situación política de nuestro país, pero ese día estaba muy también entre la reunión, la torta y las empanadas, etcétera, el cine con mi mamá. Cuando llegué a casa, bueno, empezamos a mirar la tele, llegaron los mensajes y qué sé yo, y cuando se declara el estado de sitio, yo vivo en Saavedra, en Capital, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero lejos de la Plaza de Mayo. Y instantáneamente salimos a la calle. En ese momento mi esposo estaba estudiando percusión, con lo cual en mi casa hay tambores de todos los colores, desde los tamboriles, los redoblantes. En mi casa salimos a la calle, donde ya se juntaba mucha gente, caminando por la avenida Cabildo, me acuerdo, porque yo vivo en Saavedra, cerca de Cabildo. No llegamos a la Plaza de Mayo porque tengo hijos pequeños, mi marido se quería ir, pero yo lo retuve y quería que volviéramos a casa. Pero otra cosa que sí yo rescato muy importante de este documental y de lo que pasó,
es la cuestión de, primero, tanta gente trabajando para el bien. Y, por ejemplo, me emociona mucho el científico y, y gente joven que es la documentalista, ¿no? El director de cine, que es el... Y también la cuestión de la justicia, tantos años luego poder hacer la cuestión de la justicia y que haya condenas. Nada Ujú. más. Está buenísimo. Digo, es lo que cuenta, ¿no? Digo, es la intención del documental, digo, no solo reconstruir aquel día, sino también, bueno, contar algo, insisto, algo acerca de ese juicio que lo tenemos más, ¿no? Digo, no lo tenemos tan tangible, el juicio y las condenas sobre sobre lo que sucedió, digamos, con los verdaderos responsables de lo que sucedió allí en el 2000, sobre todo con los que tenían poder de decisión de lo que sucedió en el 2001. Y respecto a las imágenes, bueno, es esta idea, ¿no? Digo, uno podría, sería interesante armar un programa también con todas las imágenes que aquí van a circular seguramente ahora, y bueno, y uno arma otra película, digamos, ¿no? Digo, a la película que uno vio le arma la propia, digo, yo insisto, esta película juega todo el tiempo con esto, digamos, ¿no? Juega con el espectador acerca de, bueno, ¿qué estaba haciendo yo en aquel momento? Digo, no, seguramente todos los que están aquí en el momento de ver la película, bueno, viajaron hacia ese 2001 y se acordaron, por eso la idea de traer ahora las imágenes, o del momento en el que estaba uno en la vida, más allá, digamos, de una imagen. Bueno, este documental juega muchísimo, digamos, ¿no? Con este tipo de registro. Muchas gracias y bienvenida, Adriana. Y seguí viendo, te falta mitad de la película, ¿eh? Así que ya la podés seguir viendo. Aide, Sí, a ver, yo estoy confundida un poquito. Si vos querés que comentemos sobre el documental o lo que vivimos en ese momento. ya sabes, Aide, que acá es más allá de la consigna que yo dé, después ustedes hacen lo que quieren, y me parece que eso es lo que está. Bueno, Está así bien. que lo que ustedes tengan ganas. Siempre No, son, bien. siempre son los comentarios y a veces le agregamos algo, pero lo que tengas ganas, Aide. Bueno, como ustedes saben, yo no vivo en Buenos Aires, vivo en Bahía Blanca. Recuerdo tanto ese día porque ese día mi hijo, que terminaba de estudiar en Mar del Plata, arquitectura, me avisa que se va a vivir a España. Y el banco, que él tenía todos sus ahorros, pensó que se había quedado. Por suerte era un banco chiquito, en Mar del Plata muy chiquito, que después desapareció y pudo recuperar ese dinero, ¿no? Pero para mí fue eso, que él, como se sabe que en ese momento se fueron más de 200.000 jóvenes de Ujú, Argentina, ¿sí? Sí, sí, más o menos, 200 o un poco más, ¿sí? Que después con el gobierno de Néstor Kirchner la mayoría volvieron, ¿no? ujú, Por eso me quedó muy grabado ese día. Tengo una foto donde hay una foto donde él viene a Bahía para despedirse de todos y en el televisor está Dualde hablando y él está abrazado al televisor y ahí nos quedó registrada esa bien. foto, ¿no? Sí, bueno, yo después fui a Mar del Plata, quedó grabado y todos lo sabemos, no, asaltos no, la bronca de la gente en los bancos, ¿no? Reclamando sus ahorros. Está muy bien. Bueno, Buenísimo. acá en Bahía, sí, no, acá en Bahía se vivió bastante tranquilo porque había un gobierno municipal donde a la gente se la protegió muchísimo, a la Bien. gente humilde, ¿no? Eso, nada más. Muchísimas gracias, Aide. Gracias, gracias. Telma. Sí, hola a todos. Bueno, yo también soy de Bahía y no me pareció que estuvo tan tranquilo. Ah, A mí yo recuerdo que fíjate, me tocaron el portero unos amigos y bajé y fuimos todos a la plaza.
No me y, acuerdo. digamos, había mucha gente y participamos activamente de la movilización. Eso con respecto al recuerdo que yo tengo del 2001, de ese día, de cuando ya estaba renunciando de la Rúa y toda la historia. Ahora, con respecto al documental, que me pareció sumamente interesante, una cosa que me llamó mucho la atención es que estado de sitio, bueno, una represión feroz, pero una de las cosas que más me llamó la atención es la falta absoluta que hubo de asistencia a las personas que fueron afectadas. Me impresionó mucho, por ejemplo, un muchacho que lo hirieron y lo tuvieron que subir en un taxi. No había una ambulancia y estaba Servini de cubría ahí. Ujú. Entonces yo me pregunté cuando yo eso me di cuenta en el documental ahora al verlo, pero yo digo, ¿qué hacía la jueza? Digamos, además de decir, bueno, una barrera para este lado, otra barrera para el otro lado, pero no había una ambulancia, no había nada. Me impresionó mucho la escena esa del chico subido a un taxi, que lo Mira, suben entre los compañeros. O creo, sea, no estoy seguro, pero creo que ese pibe salvó su vida porque alguien le pudo parar la hemorragia metiéndole, bueno, la escena es horrible, ¿no? Pero claro, metiendo por como eso, el dedo pero adentro de la herida del balazo. no había nadie de sanidad, nadie de nada. O Ujú. sea, además de todo lo terrible, a mí eso fue una de las cosas que más me impresionó. Está buenísimo. Bien, Ese bien. chico le quedaron el juicio, el que vos decís, Alejandro. Claro, y salvó su vida, creo que salvó Claro. su vida porque alguien, nada, un ciudadano común y corriente que pasaba por ahí, pudo pararle la hemorragia del balazo, le metió el dedo, no sé, una cosa nada así fuerte y pudo salvar su vida. Está bueno, nada, aquello que siempre es interesante, digamos, ahí Telma pone un punto que me gusta, es, eh, bueno, aquello que se ve, pero aquello que está como cuando se menciona lo que está fuera del cuadro, digamos, ¿no? Digo, lo que está fuera del cuadro, digamos, de la imagen es, bueno, la desaparición, digo, nada, el caos, y sobre ese caos, en cine se habla del fuera de campo, ¿no? Digo, pero bueno, sobre ese caos, la ausencia de cualquier institución del Estado que nos cuide, ¿no? Digo, que cuide a esos ciudadanos, que cuide a esas ciudadanas que fueron ahí a manifestarse. Eh, digo, en otro orden, pero digo, algo similar con la reconstrucción y todo, hoy la podemos pensar, digamos, ¿no? Digo, hasta esa forma de reconstrucción con lo que sucedió con el fotógrafo, con Pablo Grillo, digamos, ¿no? Hace algunos, bueno, ya hace varios meses lo que sucedió aquí, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Digo, como también a través de otro, digo, ahí también podemos ver la diferencia que hay, ¿no? En estos últimos 25 años sobre el tratamiento de la imagen, sobre las posibilidades que hoy tenemos, digamos, ¿no? Hoy ese ese disparo que hizo ese gendarme sobre Pablo Guillo, tenemos la trayectoria del disparo mostrada desde dos drones, desde fotógrafos, digo, ¿no? Y podemos hasta hacer la trayectoria perfecta. ¿Quién fue el que disparó? Bueno, completamente diferente a lo que sucedió, digamos, ¿no? Hace tantos años. Gracias, Telma. Luis. Bueno, la imagen que me quedó a mí es de los saqueos. Ujú, Desde el chino ese llorando, y yo vivo acá cerca de la UNAUR y acá cerca está Carrefour. ujú. Y te intentaron entrar en Carrefour, pero Carrefour se encapsuló, digamos, ¿no? Y para que no entraran, repartió bolsones con mercadería y bueno, no entraron. Pero sí entraron en los comercios aledaños, que pobre gente, pequeños comercios, mueblerías, le rompieron la vidriera, entraron y se llevaban artículos del hogar. Y entonces un día yo trabajaba cerca de ahí también, y estaba parado en la puerta porque había mucho movimiento en la calle, pasaban con los carritos de los supermercados, de los mercados chinos, y pasó uno corriendo con un secarropa en la mano, y yo jodiendo en la puerta le digo, ¿y eso quién lo paga? Que lo pague de la Rúa, me dice. Y así un montón de cosas, y me quedó grabado eso, lo de los saqueos, que pagaron gente inocente realmente, perdieron mercadería, mal, mal, muy mal todo. Bueno, Son esa como fue la imagen que me quedó. Son como imágenes, la imagen que trae Luis, digamos,
son como imágenes icónicas, digamos, ¿no? Que han quedado, que rápidamente las podemos reconocer, ¿no? Digamos, cuando vemos nada, al dueño de este supermercado chino, digamos, llorando mientras la gente le saqueaba, digamos, el negocio, rápidamente podemos reconocer, digamos, esas imágenes, ¿no? Y también nos hablan de la desigualdad, digo, ¿no? Digo, Luis dice, bueno, Carrefour pudo protegerse, el supermercado chino no, digamos, ¿no? No, claramente también cuenta sobre, bueno, nada, sobre el mundo que nos toca transitar. Gracias, Luis. Nora. Bueno, yo Alejandro lo primero que miré es por qué un físico del CONICET, físico Ujú, forense del CONICET. Entonces me llevó a investigar, porque realmente uno tiene la idea de que el CONICET es investigación y de ahí nunca me interioricé de qué se trataba. Entro a mirar y dice, es una entidad que se financia con fondos públicos, irónicamente lo digo, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tampoco sé si ese ministerio sigue existiendo, y que se utiliza para gastos de investigación, desarrollo e innovación, que fue creado por Bernardo Hussein, cosa que tampoco sabía, y me llamó la atención de todo lo que se ocupa. Yo hace poco lo había escuchado, que se habían hecho investigaciones, que lo había hecho el CONICET, con respecto a la media sombra de Cromañón. Se hizo ujú, todo en investigación y lo había hecho el CONICET. Después, anoté acá, se dedica a los cambios climáticos y sus soluciones, o sea, un trabajo de investigación, al avance de la tecnología artificial y sus implicancias éticas, enfermedades, vacunas, la influencia de las redes sociales en la vida humana. Realmente me llamó la atención, porque no estaba, es como a título informativo. Con respecto al documental, a mí me impresiona mucho todo lo que es material de archivo. Yo ese día fue un jueves 20 de diciembre del 2001, fuera de que a mí me quede en ese momento lo que sucedía, no directamente como lo pude ver detalladamente en estas imágenes, pero yo tenía a mis hijos con 23 y 25 años y se querían ir a empezar lo que fue una protesta que terminó en una tragedia, y porque cualquier coincidencia con la realidad, o sea, es pura coincidencia, porque en realidad eso terminó en tragedia y esperemos que no vuelva a pasar, como lo oh, dijiste vos al principio. Mis hijos querían irse para Plaza de Mayo. Y yo el recuerdo que tengo es rogándoles que no fueran. Eso fue lo que yo recuerdo de ese día. ujú. Me llamó mucho la atención, te vuelvo a reiterar, esa investigación, o sea, acá memoria, verdad y justicia está puesto como, se aplican otras cosas, pero en esto. Memoria porque es importante recordar lo que pasó, porque uno se olvida, o sea, es como que al paso de los años no recuerda, y tenerlo tan fresco y tan de frente y ver los caballos que caían sobre personas, este chico sangrado que lo arrastraban para llevarlo hasta un taxi, son cosas que realmente te llegan y uno tiene que ser informador de todas esas cosas, porque tiene la oportunidad de verlo, y mucha gente la tenemos porque estamos acá en este curso, pero hay mucha gente que no tiene oportunidades porque no sabe, y yo trato de transmitir, porque ya mis amigas, mi vecina, les comento lo que me pasa y también la llevo, mi hermana te conoce y conoce el curso, creo que más que yo, porque me lo paso hablándolo de eso, pero la importancia de la gente, yo veía a los fotógrafos, veía quienes se entrevistaban, se juegan la vida también en el medio de todo ese tumulto, ese caos, y esa es o sea, la memoria, tener memoria y recordar lo que pasó. La verdad a través de esta persona, este físico que se dedica a investigar qué fue lo que pasó. Y la justicia que se toma a través de un juicio, cosa de que, bueno, sigue por lo que yo leí, todavía sigue todo impune. Creo que Matov murió, uno de los que era superintendente de seguridad, pero quedó en la nada. No recuerdo quién, no, me parece que fue el que era ministro del Interior, Mestre. Mestre murió. Matov creo que también, me parece, pero después en Mira, algún lugar ahí lo hay, leí.
Aprovecho esto, Nora, y ahora sigo dando la palabra, pero digo, de esta nota que yo que les decía que le hacen, digamos, Oscar Ranzani y le hace al director, voy a una sola preguntita que viene a complementar esto que dice Nora y después ya sigo dando la palabra. Pero dice, le pregunta el periodista, ¿no? Dice, otro aspecto que se desprende del documental es el gran aporte que pudo realizar la física forense, digamos, ¿no? Para el esclarecimiento de los hechos, lo cual es desconocido por una inmensa mayoría, ¿no? Digo, insisto, me parece que este documental nos trae, a ver, algo de reparo en que algo de justicia se hizo sobre ese día, digamos, ¿no? Y que han participado varias instituciones del Estado para que ello suceda. Responde. Sí, desde mi lado no tenía idea de las herramientas que se podían utilizar para poder darle cronología a estas imágenes. Eso, ese ampliar cada vez más a las imágenes hasta que algo se convierta en otra cosa que me pueda dar información o bien por algo que no termino de descifrar. Esto es lo que hizo Periguitasco. Empezar a ver las sombras, los relojes de las personas o la cronología. Hay una vidriera rota y en tal foto estaba sana y entonces esto fue antes. Y empezó a anotar en un programa todas esas indicaciones y que las imágenes fueron ocupando su lugar en el día casi automáticamente. Bueno, es un trabajo que uno mentalmente no puede realizar, aparte de la dificultad que había y la que se enfrentó Periglasco, que es un poco también lo que la película muestra, es que las imágenes estaban en un mal estado, mal digitalizadas, muchas se perdieron. Otra cosa que pone en valor el documental es que algunas de estas imágenes ya no existen, están en alguna digitalización que fue mal hecha o ya está deteriorada. Pero hoy ni siquiera existen esos tapes para ver si se pueden hacer mejor o si se pueden recuperar, porque los canales conservaron como editados que les sirven para reponer y el resto del material que podía ser de valor se perdió. Después lo que él va a contar también que la Policía Federal tampoco entregó todo el material que tenía registrado, que evidentemente, obviamente que lo hizo desaparecer, ¿no? Pero digo, ahí también tiene que ver, digo, ¿no? Bueno, el tema de filmar, de filmar para qué, que eso es como prueba de justicia, cómo se trabaja con esto. Digo, no, me parece que, insisto, en el documental se muestran varias instituciones del Estado que hacen posible de que algo de justicia, no toda, pero que algo de justicia, digamos, se haga. Sigo dando la palabra, que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Gracias, Nora. Néstor. Hola, Hola. Alejandro. Hace unos años que no venía, pero volví. Bueno, para el resto, yo soy de Mar del Plata, soy sociólogo, fui profesor en la universidad y lo digo, digamos, para meterme en contexto sobre todo esto. Hay, ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? sí, Eh, Perfecto. ahí me pueden escuchar mejor. Sí, sí, ahí está buenísimo, Néstor. Bueno, entonces lo que quiero decir es que este documental me pegó desde muchos lugares, digamos, desde el tema de la ciencia a full, porque no solamente como nos están pegando ahora, es decir, están tratando de destruir todo esto tan maravilloso que puede hacer la ciencia, y no solamente este grupo de física forense, sino pensemos en el de antropología forense y todo lo demás. Pero me quería salir un poco de eso e ir más a la cosa personal, porque acá la compañera que habló en primer término, casi fue muy parecido a lo que me pasó a mí personalmente. Una de mis hijas, la más chica, hacía poco se había recibido de bióloga molecular, trabajaba en la Universidad de San Martín, y bueno, ese día la llamo, por supuesto, que estaba pasando con todo esto, y estamos saliendo. Estaba con su novio y ya se iban y salieron, y fueron. Yo no estoy tan seguro si fueron para ahí o fueron para la residencia de Olivos, que me parece también que fue mucha gente para ese tema no lo tengo tan seguro. Bueno, por supuesto, que dice un padre, cuídate. Yo ya venía de toda una militancia donde había pasado muchos peligros en otras épocas, así que bueno, más que cuídate no le puedo decir.
no le podía decir no salga, sí salir. Bueno, ¿en qué termina todo esto? Al poco tiempo se presenta en una beca en Alemania, gana su beca y, ¿qué puedo decir? Tengo dos nietas alemanas, ella sigue allá, y nuestra vida cambió totalmente en función de todo toda esta problemática Ujú. que ocurrió en estos días. Otra cosita, no quiero ser largo para darle lugar a otro, pero es para hablar todo el tiempo. La idea del panóptico me pareció maravillosa porque la idea del panóptico en Foucault es una idea donde todavía no había ni cine ni nada por el estilo. Eran edificios que se hacían para vigilar a la gente, ¿no? Y verlas desde un centro hacia todo lo demás. Bueno, lo bueno de esto, que la ciencia está mostrando que el panóptico se te vuelve contrapanóptico en muchos casos. Y ahora nosotros, con todos los elementos científicos que tenemos, podemos también vigilarlos a ellos. Y así que vamos a ver a mucha gente de la que hoy está haciendo mucho mal presa. Espero que pronto. Nada más. Muy bien. Cerraste así como es una especie de... Era para aplaudir y para votarlo a Néstor. No, pero es interesante porque esos instrumentos de vigilancia, como bien dice digo, Néstor, digo, no pensar en el panóptico de Foucault como lugares de control, la escuela, las cárceles, los institutos, digamos, demenciales. Digo, hay algo ahí de control mental, digo, hay algo ahí que también uno tiene el propio registro, digo, ¿no? Decíamos antes la ubicación, digo, no, nosotros también, digo, los humanos hemos construido nuestros propios aparatos para vigilarnos a nosotros mismos, ¿no? En algún sentido, ¿no? Sirven también para la denuncia, para las atropelías que suceden, pero a la vez también nos vigilan, digo, construimos aparatos que nos vigilan a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién vigila a quién? Sería una buena pregunta. La gente pide, ¿no? Cuando la gente pide seguridad, generalmente pide cámaras, ¿no? Que haya más cámaras de seguridad en los lugares, ¿no? Bueno, también, digo, me parece nada que hay algo ahí súper interesante en esta idea de Foucault del siglo pasado y que hoy la volvemos todo el tiempo a repensar, ¿no? Digo, me parece que está, nada, que está buenísimo poder pensarlo también desde ese lugar. ¿Y qué hacemos con las imágenes? Digamos, ¿no? Digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos? El trabajo que hace, a mí me gusta pensar, el trabajo que hace Pregliano también, tiene algo, a ver, tiene algo hasta del cine de suspenso más de Hitchcock, ¿no? Digo, o de Sherlock Holmes, digo, de cómo ir reconstruyendo a partir de algunas evidencias, ¿no? En ese sentido, Hitchcock, maestro, digamos, del suspenso, nos va como mostrando pequeños detalles que nos hacen entrar, digamos, en esa trama. En el caso de, bueno, de Sherlock Holmes en la novela, también a partir de los indicios, ¿no? De pequeños indicios entre una trama. Bueno, tiene algo también todo el trabajo de Peglajo de muy cinematográfico. Bueno, de hecho, por algo también se hizo un documental, ¿no? Digo, en esto de ir, bueno, con esos indicios, ir reconstruyendo, ir mirando el cuadro, volverlo a ver dos o tres veces, buscar los indicios en ese cuadro de la obra, del vidrio roto, de las sombras, ¿no? Digo, ahí hay un trabajo súper fino y súper interesante. En un mundo inundado de imágenes, en el cual consumimos imágenes. ¿Cuántas imágenes por día, no? Scrolleamos en nuestros celulares. Bueno, parar, detenerse y mirar, me parece que es una pedagogía súper interesante, ¿no? Cuando uno habla de, bueno, de la pedagogía también de la imagen. Gracias y nuevamente bienvenido, Néstor. Seguimos. Esther. Y yo voy a hacer un breve comentario. Me acuerdo estar en el balcón de casa el día 19 de la noche y de pronto, con ganas de ir a algún lado, a la Plaza de Mayo, de pronto veo una enorme multitud que va por la calle Nogoyá para la avenida San Martín, todos con cacerolas, con todo, bueno. En mi barrio es la primera vez que yo veo que se une la clase media para protestar. Era todo clase media. Simplemente eso, ¿no? Para mí fue impactante la imagen. Multitud de gente en ese momento. Sí, como algo de lo espontáneo, ¿no? Digo, había Sí, también y desde los de espontáneo. balcones y todo, de pronto es como un despertar de todo el mundo. La clase media que se corta sola y piensa solo en ella, bueno, no.
Pero Bueno, porque le tocaron los ahorros, por eso fueron. Y No fueron por los claro, pobres, no fueron no, por los por pobres que supuesto, pasaban hambre. por supuesto. De eso estoy totalmente de no, no acuerdo. sucede muy, vamos a decir que no sucede muy a menudo para hacerlo. No, pero por eso fue tan Pero, sorpresivo. pero es interesante porque esta imagen que vos traes, Esther, también es una imagen, eh, a ver, que es una imagen que uno puede, que repite que tiene algo, digo, tiene algo de nostalgia de esa imagen, ¿no? Digo, de algún momento en el cual, más allá del dramatismo de la situación, ¿no? Digo, porque la gente salía a la calle por un hecho más o menos dramático, como bien ahí acotaban también, digo, tenía que ver con que le habían tocado, digamos, el bolsillo, pero también seguramente vea otras razones. Hay algo permanentemente en los últimos años de añoranza de aquel tipo, de aquella cosa espontánea, ¿no? De aquello que Mm. surgía espontáneamente, ¿no? Y bueno, ¿cuántos cacerolazos, cuántos llamados hubo después de eso, digamos, ¿no? Bueno, infinidad hubo de aquellos llamados, ¿no? Quedó algo que fue muy espontáneo, después fue medio como encorsetado, como un modo de protesta, que también está muy bien, digamos, ¿no? Pero bueno, son aquellas cosas espontáneas que sobre todo tienen que ver con la movilización, digamos, ¿no? En nuestro país. Hay algo también muy distintivo y que es muy bueno para el cine documental, ¿no? Y para el cine, que tiene que ver con la gente movilizada, ¿no? Digo, hasta en estos momentos, digamos, de hiperconexión y de triunfo, pareciera ser del individualismo, el que la gente se junte y proteste genera algo completamente diferente, ¿no? Digo, estaba pensando también en estos movimientos espontáneos, como fue en su momento, no sé, la Marcha del Silencio en Catamarca, digamos, ¿no? Sí. Como algo inaugural, digamos, ¿no? Digo, algo absolutamente nuevo, que rompía con un molde ya preestablecido, ¿no? Que eran las marchas de protesta, era la marcha del silencio, ¿no? Una imagen muy fuerte aparte, ¿no? Fuertísima, de miles de personas marchando en silencio. La cacerola, si se quiere, es la contraparte también de esto, ¿no? Es mucho ruido también y muy espontáneo. Bueno, son las imágenes que van quedando, ¿no? Uno va recortando, va recortando y va armando de esas imágenes que están hechas, pero generalmente tienen que ver con la movilización, ¿no? Insisto, para el cine, bienvenidas esas clases de movilizaciones para poder después poder contarlo y también el tipo de registro que hay, ¿no? El 2001, agrego solamente, en 2001 también hay mucho, son los principios de los registros y el cine más independiente también, ¿no? Digo, porque, bueno, porque había posibilidades de poder registrar independientemente esas imágenes. Años atrás no existía esa posibilidad, digo, ¿no? La tenían únicamente quienes tenían lo que se denominan los fierros, ¿no? Digo, los más poderosos en algún sentido, que era, y sobre todo la televisión. En cine era muy difícil filmar, ¿no? Con la cinta era muy costoso. La posibilidad de la digitalización hizo posible de que todo se abaratara, que se abarataran los costos, con lo cual empieza a haber otro tipo de registro también, porque no solo, digo, no solo se registraba, sino también que eran reprimidos los propios documentalistas o los propios que salían a filmar, ¿no? Digo, también hay un cambio. Me gusta siempre, hay una cita que hace Gustavo Alonso, que es un colega que dice, el 2001, los que hacíamos cine también estábamos del otro lado de la valla. Digo, no estábamos, digo, para poder pensarlo. ¿Vieron los fotógrafos que sacan fotos desde la valla, desde la policía? Bueno, no. Digo, ahora son también, digo, el fotógrafo forma parte de esa movilización, más allá del reclamo, ¿no? Digo, bueno, hay algo ahí entonces que se dio diferente a partir del 2001, insisto, que tiene que ver con otra modalidad de registro y las posibilidades que nos dieron, digo, las nuevas tecnologías de poder registrar todo aquello que sucedía. Gloria. No, Ah, hay dos cuestiones. La primera es que tengo un recuerdo muy vivido de lo que fue la tarde previa, porque estaba cortando la avenida Medrano a la altura, a la avenida Córdoba a la altura de Medrano. Habíamos salido los profesores del departamento de matemática de la UTN porque no nos pagaban el sueldo hacía mucho tiempo. Este, y, eh, y recuerdo que yo volví a mi casa, en la aparte, la luneta trasera del auto había colgado un cartel que decía, págame el sueldo caballo. Este, y bueno, ese día yo siento como que fue esa tarde como una gran inocencia de parte mía y de muchos, porque pensábamos que no iba a pasar lo que pasó luego. O sea, estábamos convencidos que después del juicio a las juntas no iba a volver a pasar una monstruosidad más.
Ujú. Entonces pienso que fuimos muy inocentes algunos. Yo volví a mi casa, encendimos el televisor y no habíamos registrado más que una palmera que mostraba el Canal 13 en la Plaza de Mayo y nada más, y un relato en off. Y un sobrino mío que vivía en el exterior nos llamó para decir están reprimiendo y parece que hay gente que está cayendo. Y como no lo podíamos creer, salimos con las cacerolas, mi madre, mi hermana y yo. Y mi hermana y yo, mi madre era una mujer muy mayor, eh, tomamos el auto nuevamente y fuimos para ir a Plaza de Mayo. Y no llegamos más allá del Cid Campeador, porque era tal la cantidad de gente ahí en Avenida San Martín que no podíamos avanzar más, aún dejando el auto estacionado y tratando de entrar en las zonas solas. Eh, a mí, la película en particular, este fin de semana me la hizo pasar bastante angustiada, No es la idea. porque de repente, otra vez, está pasando. Con la ventaja que mencionó Nora de que ahora tenemos nosotros la posibilidad de acceder al panóptico, ¿no? Y alguna vez van a pagar por lo que hacen. Ujú. Eh, y bueno, me dejó muy angustiada. También estaba angustiada por el resultado electoral Yo estoy en provincia, así que estaba angustiada por el resultado electoral. Me costó mucho ir a votar, me mandaron muy lejos, pero lo hice. Me sentí que tenía que hacerlo. Y, y bueno, tuve un bálsamo a la noche, pero igual no pude dormir porque estaba sumamente, me seguía la angustia, digamos, por lo que había revivido. Bueno, eso Mira, es todo. Lo que ya pasó en ese saben, momento, la imagen de lo que pasó el 19 y 20 de diciembre, que recuerdo yo, y lo que me pasó viendo la película. está muy bien. Ya saben que no es la idea, pero que bueno, que a veces, yo sé que igual, nada, son cosas que, nada, a ver, lo decía esto la semana pasada, decía también con los contextos, ¿no? Y con los momentos en los cuales uno ve una peli. Digo, ojalá que esta peli, digo, ahí Gloria decía algo que para mí es fundamental cuando habla del contexto en el cual está viendo la peli, digo, la angustia tiene que ver no solo con la peli, sino con que pueda volver a ocurrir, digamos, ¿no? Digo, ahí hay otro juego, con lo cual eso que estamos viendo, bueno, nada, nos da miedo desde ese lugar, ojalá que podamos ver esta película más desprovistos, digamos, ¿no? De pensar en el presente, de pensar que es parte del pasado y bueno, que es un registro parte del pasado, pero bueno, nada, son las formas. Gracias, Gloria. María, y cierro después con algo que ya estamos Ah, casi en horas. Sí, María, tranqui, hay sí, tiempo. Y después cierro con una yo cosa más de lo entrevista. que yo recuerdo es que, bueno, en esa época yo era encuestadora de estudios de mercado Mira. y no mi hijo tenía 4 años, así que no tenía forma de ir a ningún lado porque estaba con el hijo o trabajando o algo. Pero lo que yo recuerdo es haberle dicho al del puesto de periódico, sin saber que habían matado gente, es porque él me dijo, porque la gente está yendo a la Plaza de Mayo. Y yo automáticamente le dije, es por la gente que mataron. Y después yo pensé, ¿de dónde saqué yo que mataron gente? O sea, yo ya sabía que Ujú. mataban gente y sabía que era lo que iba a pasar. O sea, no era esa postura tan inocente, ¿no? Pues de, bueno, vamos a ver, vamos todos a la plaza, nada. Yo suponía que Ya. después de los saqueos, después de cierto nivel de movilización, iba a haber esa represión, iba a haber esa violencia, iba a haber algunas muertes. Entonces, Ujú. ya pasó, para mí ya la película era la que iba a pasar y ya la conocí. Mira, Entonces no me sorprendió en lo absoluto. Y sí, la película esta es muy angustiante porque se ve toda la afluencia de esa gente espontánea y la forma en que se comunican entre ellos, la forma en que actúan, o sea, es como de bastante increíble de ver la desconexión que tienen, tienen cierta conexión en un nivel
y tienen bastante desconexión entre sí la gente. O sea, Sí, sí, bastante está claro que poca todavía- unidad. O sí. sea, no había la película en el sentido de la imagen, de lo científico, de lo esto y lo otro, obviamente que tiene todo su mérito. Ujú, Pero yo vi a través bueno, de cómo apareció esa afluencia de gente, que no era muchísima gente, era una gran cantidad de gente, pero tampoco era muchísima gente, y era el que tenía curiosidad, el que era el motoquero, el que iba a pasar por ahí porque iba a un lugar, o sea, no había ningún vínculo. ujú, No había ningún vínculo. La gente salió sin tener una cohesión. Entonces, eso es el tema de lo que pasa cuando uno sale así alegremente a ver qué pasa. ujú. Está muy bien. Digo, la película también cuenta, digo, y esto tiene que ver con digo, cuenta únicamente lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, recordemos que no solamente hubo 5 muertos en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que son más de 20 y pico en el resto del país, digamos, ¿no? Y acá también tiene que ver con aquello que siempre decimos, ¿no? Bueno, hay vidas que son contadas y otras que no pueden ser contadas, digamos, ¿no? Que Digo, no, Alejandro fueron 100 heridos graves, de los cuales de muchos pero no muertos saben qué 20 y pasó en pico, ¿no? Creo que en todo el país, no, no recuerdo bien la Y cifra, bueno, pero y las son... condenas me parecieron una risa. 2 años, 3 años. Yo dije, ¿y todo esto para 2 años de cárcel? Igualmente igualmente fueron ejemplares para la justicia. A veces la No, justicia, o la sea, no se justicia pudo determinar realmente quién fue tal el cual, culpable de cada uno. tal cual. Entonces, A veces la justicia y el sentido común no van de la mano, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, es De la parte Rúa fue el culpable, que lo de, absolvieron. de la Rúa fue absuelto porque no llegaba, digamos, hasta ese, como que Ah, no pero llegaba no hasta ese podía decir lugar. que no sabía lo que pasaba. Obviamente. Voy a lo último del reportaje. Dice, ¿qué te sugiere que el caso del 20 de diciembre del 2001 se convirtió en el primer hecho de América Latina en el que por una represión policial se enjuicia la conducción política de esa policía? Por eso elegía este párrafo y recién lo que ustedes mencionaban, ¿no? Digo, nos parecen poco las condenas, fue absuelto quien era el presidente en aquel tiempo. Sin embargo, digo, estamos hablando de América Latina, que algunas represiones policiales han existido, ¿no? En el último siglo. Sin embargo, digamos, es el primer hecho, ¿sí? En el cual se enjuicia a la conducción política. Insisto, más allá de la cantidad de años que se le dan, ¿no? Digo, que se lo sienta en el banquillo de los acusados. Responde, y con esto cierro. Dice, lo que me pasa es un poco también lo que me pasa es un poco también el diálogo que tuvimos con los jueces que participaron, también con las querellas y con los fiscales. Todos ellos lo toman como un hito al nivel de los juicios de lesa humanidad. Es un juicio a ese nivel, del cual paradójicamente se sabe muy poco. Y yo creo que por algo se sabe muy poco. Y ahí está la necesidad de hacer una película, que se sepa más, que se vean esos testimonios. Entonces me parece que hay que tomarlo como un hito que tiene sus fallas y que tenemos que seguir repensando para que la justicia sea más rápida, que a los familiares les llegue la justicia en tiempo y forma. La madre de Diego Lamagna no llegó al juicio, no llegó a ver a los culpables condenados. Todas estas cosas son significativas si un juicio se hace 15 años después. Eso en cuanto a las contras, pero no es menor que haya habido un juicio y que hagamos una película 20 años después sobre eso, de lo que se sabe poco para seguir pensándolo. Digo, insisto con el valor, digamos, del documental, que me parece que tiene un valor documental súper interesante de las imágenes, y también en poder contar ese juicio que, vuelvo a repetirlo, muy pocos conocíamos, ¿no? De que hubo un juicio, insisto, más allá de las penas, más allá de pero que existió un juicio. Nadie duda del juicio de las juntas militares. Igual son dos casos de diferente orden, está claro, ¿eh? No, no lo estoy poniendo en el mismo lugar a los hechos que ocurrieron, digo, ¿no? A la tragedia de la dictadura cívico-militar argentina y a estos episodios que también son trágicos, pero de otra magnitud. Digo, bueno, ¿cómo nos contamos también, no? Digo, los juicios a la Junta se han contado, estos juicios se han contado muy poco aún. Bueno, para eso tenemos el cine documental que los cuenta. Hasta aquí hemos llegado. Para la semana que viene, en esto que yo les había mencionado, que vamos a ir haciendo, vamos a ir surfeando los tiempos cine, vamos a ir con otra propuesta. Entre mañana y pasado
el jueves ahí les doy. Seguramente nos vamos a acercar un poquito a la ficción también, pero hay una película que yo hace mucho tiempo que tenía ganas de trabajarla en estos espacios, que no lo hice y ahora lo quiero hacer. Película francesa, no voy a decir mucho porque tengo miedo que después no esté en línea y entonces no quiero. Es una película súper interesante para poder pensar también cuestiones generacionales, de encuentros, desencuentros, literatura. Y no digo mucho más cosas, porque mejor después se encuentra con otra película completamente diferente. Si encuentro esa película que quiero trabajar, que estaba disponible, veré si encuentro en buena calidad, trabajamos con ella, o sea que nos vamos a ir más por el lado de la ficción. Igualmente ya saben que ficción, documental, son formas diferentes de hacer cine, pero es cine al fin. Así que por ahí vamos a estar trabajando. ¿Está? Cualquiera que quiera compartir, si encuentran más material sobre esta película, obviamente adelante, digamos, ¿no? Esto siempre está bueno dejarlo claro para los que son nuevos o son nuevas. El chat después sigue funcionando unas horas más antes de que yo mande a ver la próxima película sobre cosas que tengan ganas de comentar, digo, no solo de comentar, sino sobre todo de bibliografía que aquí pueda aparecer. Si quieren el cuento de Edgar Allan Poe, me parece que es una buena oportunidad para poder verlo. Y hasta aquí llegamos. Así que, bueno, gente, nos vemos el martes, perdón. El martes. El martes que viene nos vemos. Así que nada, buena semana. Buena semana. Igualmente. Y nos vemos la semana que viene. Martes. Hasta la próxima. Buena semana.